Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os vengo a hablar de 10 cosas que hacen que un juego me dé pereza. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. La verdad que este vídeo me hacía especial ilusión grabarlo porque la idea original del mismo no ha sido mía, ha sido de mi hijo Marcos, que muchas veces tiene grandes ideas y a veces puedo grabarlas y a veces no. En este caso voy a hablaros de 10 cosas que hacen que un juego me dé pereza, pero no solo jugarlo, comprarlo o rejugar juegos que ya tengo. La primera de todas es lo que hemos llamado complejidad y duración. Si sois seguidores del canal sabréis que últimamente me apetece más a jugar unos juegos que no pasen de las 2 horas y que normalmente sean de una dureza media, lo que en torno al entre el 2 y el 2,5, una cosa así, lo que se suele llamar últimamente familiar plus. Si me vienen a la cabeza juegos largos y juegos duros, siempre me viene un juego que me encanta y me da mucha pereza, pero que por su complejidad y su duración no lo juego, y es Trickerion. Trickerion es un juego fantástico, uno de los mejores Eurogames que he podido jugar, donde además la temática está muy bien implementada, cosa que es bastante poco frecuente en los Eurogames, donde podemos estar gestionando un patatal como una granja, como un taller. Así que este juego está muy bien hilado. Es un juego que lo habré jugado 2-3 veces. Es un juego que además lo tiene mi amigo Marcos, con lo cual lo podría jugar más veces, pero al final a él le pasa un poco lo mismo, y por no meternos en la explicación o en la relectura de reglas y volverlo a jugar, es un juego que llevo sin probar por lo menos un par de añitos, si no más. Y es un juego que siempre me ha gustado jugarlo, pero tengo esa pereza de que es muy largo. Y en cuanto a autores, si hay un autor que me da una pereza extrema jugarlo, y me da rabia porque cada vez que he jugado uno de sus juegos me ha gustado, bueno, ahora pondré una excepción, es Vital Lacerda. He podido jugar algún juego de Vital Lacerda, no os voy a hablar del Mercado de Lisboa porque me parece un juego bastante regulero, pero sí que de los grandes títulos de Lacerda he podido probar alguno, no muchos, sobre todo he podido jugar y tengo el Kanban. Hubo una temporada donde lo jugamos mucho porque lo podíamos jugar por turnos en Voite, en una página web que se llamaba Voiteye, que creo que ha cerrado. Y es un juego que cada vez que lo he jugado me ha dado partidas muy satisfactorias, además le tengo mucho cariño porque me lo explicó mi amiga Diana. Y luego lo pude jugar con Bea muchas veces, cuando digo muchas veces a lo mejor 15 partidas sí que pudimos echarnos. A lo mejor físicamente 3 o 4, pero por turnos sí que nos echamos alguna que otra. Y echo de menos volverlo a jugar, pero me da una pereza volverme a releer el manual, la versión más sencilla, bueno, más sencilla entre comillas, la versión con la jefa más amable o con la jefa más dura. Y no lo he vuelto a jugar, llevo un par de años sin jugarlo por ese motivo. Espero que este nuevo año le eche ganas y lo pueda volver a rejugar porque es un juego que además me gustaba mucho. Y luego me he quedado con las ganas de probar grandes juegos, grandes títulos de Vital Lacerda que yo no tengo, que yo no he comprado, pero que por ejemplo Edu tiene algunos. Edu es otro de mis amigos con los que juego, como puede ser el Lisboa, el Viños, el Weather Machine. Me parece que acaban de sacar uno que se llama Crucero Intergaláctico. O sea, tiene muchos títulos muy buenos que yo quiero probar, pero que me da mucha pereza. Y a los dueños de los juegos con los que me junto también le debe dar mucha pereza jugarlos porque no los sacamos a mesa. Un poco hilado con este tema de complejidad y duración vienen el tema de juegos de caja grande o caros. A ver, si yo tengo un juego de caja grande o un juego caro en la ludoteca, no tiene por qué darme pereza, pero a la hora de comprar juegos muy caros y juegos de tamaño muy grande me dan mucha pereza, primero porque ya les tengo que hacer un hueco en una ludoteca que ya está bastante repleta, y segundo porque me da miedo equivocarlo, con lo cual me requiere un gran esfuerzo de investigación, de mirar cosas, para no gastarme 80-100 euros en un juego que luego lo tenga muerto de risa en la ludoteca. Muerto de risa no quiere decir que le haya jugado 2 partidas, eso sería para otro tema. O sea, para mí un juego a lo mejor con 4 partidas está amortizado y hay otra gente que te va a decir que le tienes que echar 20. Pero eso, digamos que eso sería otro tema de cuándo amortizamos un juego de mesa o qué considero yo que un juego de mesa, cuándo he amortizado uno, pero no es el tema. Pero sí que os digo que los juegos de caja grande y especialmente caros los tengo que investigar mucho a la hora de poder decidir comprármelos. Luego pueden gustarme y no me importa investigar y gastarme ese precio. O sea, por ejemplo, me compré el Blood and Old Clock Tower, que es un juego de caja grande, muy caro, aun sabiendo que como mucho le iba a dar 2 partidas al año, y para mí han sido suficientes.
El tercer punto, que ya lo he hablado en algún que otro vídeo, es aquellos juegos que tienen un setup tedioso. El primero que siempre digo, y es el primero que me viene a la cabeza, es Bitoku. Bitoku es un juego de Germán P. Millán, es un juego que tiene muchas cositas a la hora de montar en un tablero gigante, pero que una vez que el juego he superado eso, lo he montado y me he echado un vistazo en las reglas, es un juego muy sencillo, bueno, o relativamente sencillo teniendo en cuenta el bagaje lúdico que yo ya tengo, y que lo he disfrutado mucho y que cada vez que lo juego me gusta. En este tipo de juegos, de este setup tan tedioso echo mucho de menos tener una mesa de juegos, esas mesas que tienen como un foso donde puedes dejar juegos preparados, porque estoy convencido de que, por ejemplo, esos juegos que me dan más pereza sacarlos, los podría dejar montados para jugar 1 o 2 veces por semana, para refrescar reglas y que luego, mucho tiempo después, no me sea tan complicado sacarlo. Como digo, Bitoku es un juego que me gusta mucho, pero cada vez que lo saco he olvidado todo ese setup y tardo mucho en montarlo. Entonces, si tuviera esa mesa, probablemente habría muchos juegos, incluso estos juegos más duros, más complejos, que verían mucha más mesa en casa. Pero como de momento no tengo esa mesa, pues me tengo que apañar con la que tengo, que bastante bien está. Además es curioso, el otro día lo hablaba con mis amigos del podcast, ese podcast que ya aprovecho y publicito que vamos a montar, que se va a llamar Turno Extra, ya os comentaré cuando subamos el primer episodio, cómo ha cambiado mi percepción de lo que es un setup tedioso. Antiguamente, bueno, uno de mis juegos favoritos, si no lo sabéis, es Castillos de Borgoña, y antiguamente, cuando digo antiguamente, digo hace 10 años mínimo, no salía a mesa porque me resultaba un coñazo montarlo. Y ahora el setup del Castillos de Borgoña son 4 tonterías: quitar varias losetas, colocarlas en sus respectivos puntos y ya está, no tiene mucho más. Pero en su momento me parecía como lo más horrible del mundo y prácticamente no jugaban, cuando ahora es un juego que juego mucho. Hecho ese matiz, me voy al cuarto punto, y es juegos en los que he jugado alguna partida y he notado como alguien o yo mismo nos hemos quedado descolgados y luego el efecto se nos ha hecho bola. Y aquí os voy a hablar de 3 juegos. El primero con el que me pasó eso es un juego que a mí personalmente no me disgustó, que pude probar con mi amigo Víctor, y era un juego larguito que se llamaba Age of Mythology. No sé el tiempo que jugamos, pues 3-4 horas sí que nos pudimos echar en su momento, y desde la ronda 2 o 3 creo que Bea se quedó descolgada por alguna cosa que yo probablemente hiciera. Y bueno, es un juego que no hemos vuelto a jugar, y si lo vuelvo a jugar, estad seguros que Bea no jugará, porque a Bea se le hizo infumable, se le hizo eterno. Ese juego personalmente a mí me pasó con Imperial Steam. Es un juego que se lo compramos a Marcos con mucho cariño, porque los juegos de ese estilo pensábamos que le podían gustar, y nos lo llevamos a las primeras LES que fuimos. Lo montamos, nos pusimos allí a aprender, y cuando ya lo teníamos todo para ponernos a jugar, se fue la luz del pabellón en el que estábamos. Pasó un tiempo bastante, 1 hora y media, 2 horas hasta que lo jugamos, y enseguida alguien, creo que fueron mi amigo Raúl y yo, nos quedamos descolgados, y a mí el juego se me hizo bola, que es un juego que será muy bueno, tenía una dureza alta, eran los juegos que en aquel momento me apetecía jugar, pero a mí se me hizo bola y no, de hecho no le hemos vuelto a jugar. Debe ser que eso le ha pasado a más gente, porque me ha parecido que ese juego lo he visto en más de una ocasión saldado en la página de Filibert. Y otro juego que también me pasó, eso no me pasó a mí, pero le pasó a mi amigo Marcos, fue con el Food Chain Magnate, o como dice mi amigo Raúl, Food Chain Management, porque lo vale. Y es un juego que a mí me ha gustado mucho las 2-3 veces que lo he podido jugar, pero sí que es verdad que es un juego muy frustrante porque tiene mucha interacción a la hora de conseguir que la gente vaya a tu restaurante. Recuerdo una partida de 2 horas y media, 3, que mi amigo Marcos se quedó descolgado a la media hora, y era como, mátame camión que esto acabe ya. Y de hecho, otro de los juegos que no hemos vuelto a jugar. En el siguiente punto, en el punto número 5, os voy a hablar de mecánicas. Hay tipos de juegos, como ya dije en un vídeo, que no quiero jugar bajo ningún concepto, pero hay otras mecánicas que me dan más pereza porque no son de las que más disfruto. Y aquí, evidentemente, todos estáis, si sois seguidores del canal, estaréis todos pensando en los parties, que es cierto. A mí los parties siempre digo que no me gustan, y no es del todo cierto. No me disgusta jugar a los parties, lo he dicho en varias ocasiones, pero juguemos una partida, 2 y ya está. No vamos a jugar 20 seguidas, porque yo termino harto y quemándolo y odiándolos a muerte, como me pasa con el Dixit. Pero de vez en cuando, en pequeñas pildoritas, no me opongo a la hora de jugar en determinados momentos, como las fechas en las que vienen.
Otro de los tipos que no disfruto nada, y este me da mucha rabia, son los juegos de enfrentamiento, esos juegos de uno contra uno, como pueden ser en el caso de la ludoteca, el Keyflower, o como puede ser... No, el Keyflower, no, perdón, el Keyforce, o como puede ser el Marvel Dice Master, porque son juegos que yo compré con toda la ilusión del mundo para introducir a nuestro hijo en los juegos de mesa, que los empezamos a jugar y a mí se me notaba que no los disfrutaba, hasta el punto de que hubo una temporada en que mi hijo dejó de jugar con nosotros a eso porque yo no lo disfrutaba. Luego es cierto que él ha sido mucho más tolerante que yo, o menos hater, y ha ido evolucionando, bueno, no evolucionando, sino que ha ido probando más cosas y hay cada vez más juegos que nos unen, pero siempre he tenido la espinita de que me hubiera gustado más que esos juegos de enfrentamiento los hubiéramos podido jugar. Tampoco disfruto demasiado de los juegos de mayoría, es una mecánica que a mí personalmente no me gustan porque tengo la sensación de que no depende de mí el poder ganar o no, depende de muchas circunstancias, de la interacción que tenga con los demás jugadores y no los disfruto. ¿Que he jugado a juegos de mayoría? Sí, he jugado por ejemplo al Grande, que me parece un buen juego. He jugado un juego que me gusta mucho, que también es de mayorías, que es el Jingokopolis. El Die Stauffer también he jugado. O sea, he jugado a varios juegos de mayorías, como he jugado a varios juegos de enfrentamientos, como he jugado a muchos parties, y como he jugado a mucho a los juegos de deducción, que tampoco son juegos que se me den bien y me siento torpísimo. El otro día mismamente volví a rejugar con Bea al Turing Machine, y es que por más que me guste, porque es que además el juego me gusta, es que no lo veo. O sea, Bea en 3 turnos te dice que pues es el 420, bueno, 427 no puede ser porque son del 1 al 5, es el 223, y yo digo, si yo no he deducido nada más que son pares, los dos primeros. Pero bueno, igual me pasa con juegos como Incómodos Invitados, como el Chronology, que son juegos que me gustan, pero que me noto especialmente torpe. No quiere decir que los que me gusten sea una máquina, pero bueno, por lo menos esos tengo la sensación de que los disfruto o me gustan un poquito más. Punto número 6 es temáticas. Hay ciertas temáticas que por lo que sea, y es que aquí no tengo ningún criterio que daros, me dan pereza. Y sobre todo si hay una mecánica que me da pereza, pero pereza máxima, son los juegos de temática espacial. Yo no sé si es porque hay chorrocientos mil juegos de temática espacial, pero es muy difícil que yo a día de hoy me compre un juego con una temática espacial. ¿Tengo juegos de temática espacial en la ludoteca? Alguno tengo, y alguno me gusta, y alguno me gusta mucho. El Gaia Project me encanta, pero es otro juego que por el tema de complejidad y duración lo tengo ahí aparcado y llevo dos años y pico sin jugar. O como puede ser el Pulsar de Vladimir Suki, que es un juego que también me gusta mucho, pero que ahí lo tengo aparcado porque la temática espacial me da mucha pereza. ¿Qué más podría deciros? Pues podríamos hablar de otro punto, el punto número 7, que son autores. Hay autores que por lo que sea me da pereza jugar a un juego sabiendo que es de ese autor. Y me pasa fundamentalmente con 2 autores. El primero es Uwe Rosenberg. No sé por qué motivo los juegos de Uwe Rosenberg no me atraen. He jugado a varios, he jugado al Caverna, he jugado al Patchwork, pero Patchwork digamos que es menos Uwe. Bueno, yo lo considero menos Uwe. He jugado al Banquete de Odín, he jugado al Campos de Arle. Al final son juegos que tienen mucho setup, que son muy largos, que tienen diferente complejidad, mucha complejidad, que tienen muchas chuminadas y a mí personalmente me dan pereza. O sea, recuerdo el Banquete de Odín, comprarlo y decir, madre mía, ¿dónde meto esto? Fuera. De todos solo conservo el Caverna. Agrícola me gusta menos porque también hay que leer muchas cartas que pasan por tu mano. No lo sé, es un autor que si me sacas un juego y me lo pones en la mesa, como amante de los Eurogames que soy, me lo juego, pero me ha pasado. De hecho, he visto juegos de oferta de Uwe Rosenberg muy bien catalogados y no me lo he comprado porque son de Uwe Rosenberg. Por ejemplo, el Hora en la Hora está tiradísimo de precio en Globin Trader y es que no me lo voy a comprar por muy barato que sea porque sé que me va a costar Dios y ayuda a ponerme a jugarlo. ¿Con quién me pasa también? Pues con mi querido Fel. Yo a Fel siempre ha sido mi autor de juegos de mesa preferidos, porque es el autor de Castillos de Borgoña, que es mi juego preferido a día de hoy. De juegos como Roma, de juegos como Traján, de juegos que me gustan mucho, pero de Bora Bora, de Macao, pero hay tantos juegos que me han decepcionado. ¿Qué decir yo? Empecé decepcionándome con uno que se llamaba Die Speicherstadt, que luego se llamó Jorvik, creo recordar. No me gustó el Tuscany con las ganas que tenía que me gustara, porque me gusta tanto el Castillos de Borgoña.
No me gustó el Trajano, ni el Foro Trajano tampoco me gustó, ni el Oráculo de Delfos, ni el Marrakech me terminó de convencer. Entonces, cada vez que saca un juego Fel, es como, no, este no me lo compro. En otros momentos me lo hubiera comprado a ciegas, pero ahora no, tiene que haberlo jugado alguien, se lo tiene que haber comprado alguien y jugarlo yo para sacar una opinión, que si no, no me lo compro. Por ejemplo, me ha pasado ahora con el Drifts of Edora, que lo acaba de sacar, que he oído buenas reseñas, pero he dicho, Fel, a mí no me lías esta vez y no me lo voy a comprar. Y antes de pasar al punto número 8, aquí voy a hacer un compendio y voy a hablaros de unos juegos que me dan mucha pereza, que no he sabido cómo catalogarlos, un punto especial, y los he llamado juegos de mi amigo Raúl. Raúl es una de las personas con las que juego, es una de las personas con las que me he ido a Córdoba, es una persona a la que yo quiero un montón, aunque sea un poco cascarrabias, pero que tiene un montón de juegos que no son de mi estilo. A él le encantan las mayorías, le encantan juegos de Google, le encantan juegos de rutas, le encantan una serie de juegos que a mí de por sí me dan pereza. O sea, a él le encanta un juego que a mí me parece horrible, que es el Triassic Terror, o un juego de animales que se llama Evo, o el Smartphone, juegos que a mí, así el Turn and Taxis, que lo pude probar no hace mucho y me pareció un juego mediocre. Muchos juegos que, por el hecho de que me lo saque Raúl, luego tiene uno de unos pimientos que ahora mismo no recuerdo ni el nombre, que me pareció malísimo. Entonces, un juego que me presenta Raúl porque se lo ha comprado él, ya de por sí me tira para atrás. Que yo luego lo juego porque le quiero mucho y aunque proteste y diga que soy un hater, luego termino jugando. Y he descubierto grandes juegos que me han gustado mucho gracias a él. Como puede ser el Jingokopolis, que me parece un juegazo, como puede ser La Corte del Zar, que la descubrimos en Córdoba y me parece un muy buen juego, y sobre todo, gracias a él, pude jugar al Brass. O sea que a pesar de todos los truños que me he comido suyos, siempre me ha descubierto cosas que me gustan y me gustan mucho. La verdad que puedo ponerme aquí a hablar de mi amigo Raúl, incluso ponerle fino, porque como él me dice que no va a ver mis vídeos porque no le apetece, es muy posible que ni se entere que estoy hablando de él. Y he hecho este matiz que me apetecía mucho nombrarle porque además... luego elige grandes juegos también dentro de sus chustillas, también tiene grandes juegos, pues quería nombrar en esta parte del vídeo. Seguimos al siguiente punto, al punto número 8, y es, me da pereza jugar a juegos que las reglas estén en inglés. Y aquí hay una pequeña paradoja, porque me encanta comprar juegos desconocidos baratos, o sea, pues he podido comprar uno que se llama Nirvana, he podido comprar el Swindler, hace nada he comprado Rainforest... Juegos que he visto en diferentes webs, en Philibert, en Milan Spiele, en Spiele Offensive, incluso en páginas españolas que no los conoce nadie o casi nadie, pero por el hecho de ser muy baratos me ha apetecido comprarlos y probarlos porque a mí siempre me gusta comprar esas cosas. Entonces entre el hype, compro este juego, a ver qué tal, total por 10 euros, muy malo no puede ser, y cuando llega a casa y ya lo tengo y recuerdo que el juego no tiene reglas en español, me da la bajona y me da mucha pereza jugarlo. Sí que es cierto que antiguamente los acumulaba más, pero ahora en el momento en el que me llega un juego nuevo, enseguida lo jugamos. O sea, el Rainforest nos llegó el viernes y estamos hoy a lunes y ya lo he podido jugar. Luego me podrá gustar más o menos, pero sí que en el momento que lo recibo, en 2-3 días nos ponemos a jugarlo, porque si no, se queda en la estantería y eso me da pereza. Es cierto que nosotros no compramos demasiados juegos, o eso que queremos creer. Entonces, si compramos, vamos a suponer una media como mucho de 2-3 juegos al mes, y muchos se me hacen, es más fácil que no lleguen a la lentiludoteca que si compráramos 25 juegos cada mes. Esa fase la verdad que nunca la hemos tenido. Hemos generado una ludoteca muy grande, tenemos más de 300 juegos, pero que si lo divides entre los 24 años o que a lo mejor que podamos llevar, no sale una media tan abundante de compra de juegos. El siguiente punto que hace que un juego me dé pereza, sobre todo rejugarlo, es que lo pueda jugar en la VGA. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me gusta mucho jugar en la Board Game Arena y hay muchos juegos que no tengo el tiempo necesario para sacarlo, montarlo, jugarlo, recogerlo, etc. Y con la opción de jugarlo por turnos hace que el juego tenga las reglas muy frescas y los pueda seguir jugando sin necesidad de sacarlo a mesa. ¿Que disfruto más jugando en mesa que en VGA? Por supuesto. ¿Pero qué? ¿Disfruto más jugando en VGA que no jugando? Por supuesto también. Así que deciros que hay juegos como, por ejemplo, ahora estamos, Bea y yo, enganchadísimos al Art Nova, que es un juego que nos encanta a los dos, y que yo os diría que en físico habremos jugado, vamos a suponerle 7-8 partidas. Pero es que en la VGA, en los últimos 2 meses, pues 30-40 partidas por turno sí que nos hemos podido jugar, porque
Ella está en el trabajo, yo estoy en el trabajo, en un momento dado tengo un momento libre y la contesto, ella en un momento dado me contesta, por turnos, por ejemplo, yo ahora estoy grabando el vídeo y ella está trabajando, no coincidimos, entonces una partida cada 2-3 días sí que nos terminamos echando, así que al final llega un momento en que nos da pereza porque nos conectamos en la VGA y lo jugamos. Si lo podemos jugar mejor en físico, siempre mejor, pero estamos jugando muchos juegos en VGA, rejugando muchos juegos que no están viendo mesa por ese motivo. Y por último, el punto, el aspecto que hace que un juego me dé más pereza, y quiero que no me dé pereza, pero no sé cómo conseguirlo. Si algunos de los que jugáis este tipo de juegos me podéis contestar y darme alguna clave para conseguirlo, son los juegos en solitario. Tengo tiempo de sobra para jugar a juegos en solitario porque tengo un horario partido y muchas veces no coincido con nadie en casa por las mañanas. Pero prefiero grabar estos vídeos, prefiero jugar en la VGA que ponerme a jugar a solitarios. Lo he intentado, tengo alguno, he jugado al Five Nights at Freddy's, he jugado al Mazomorra, que desde aquí dar las gracias a Toy Games porque nos lo cedió, y la verdad que tenía que haber grabado un vídeo que nadie me pidió, pero que no lo he hecho. Y es un juego que cuando lo jugué con mi amigo Víctor, cuando me lo explicó, me gustó, lo jugamos los dos y podía haberlo seguido jugando. Lo he intentado una vez, lo he desplegado, pero no sé por qué motivo me da pereza y no lo juego. Me pasó también con el After the Virus, creo que se llama, que también es un juego de zombies. También los juegos estos combos de carta, matas zombies, oleadas de zombies, tienes que ir sobreviviendo, cumpliendo misiones. Lo he jugado con Bea 2-3 veces a 2 jugadores y lo hemos jugado, pero yo solo 3 partidas me habré echado y no me he echado más. Y me lo compré incluso con mucha ilusión y me compré incluso la expansión. Y ahí está, esperando que no sé cómo me venga un vaído y me ponga a jugar en solitario, porque de verdad que tengo muchas ganas de querer jugar en solitario y sobre todo estos juegos que no tienen otro modo. Sé que me estoy perdiendo grandes títulos. Veo vídeos de Sandra se destroquela solo donde habla de campañas y juegos en solitario. Creo que han hablado de uno que se llama Adamastor, que tiene muy buena pinta. Pero es que, no sé, yo quiero que me gusten, pero no sé cómo hacer. Quimérico, si ves este vídeo, por favor, que yo sé que tú juegas en solitario, escríbeme, dame unos consejos, dame unas pautas para entrar en este tipo de juegos, porque a mí, yo quiero que me gusten. Pero bueno, no me enrollo más. Este ha sido el vídeo de hoy. Este es 10 cosas que hacen que un juego me dé pereza, o bien jugarlo, o bien comprarlo, o bien rejugarlo, o lo que sea. Me gustaría que me pusierais en comentarios si os ha gustado el vídeo, vuestras opiniones, qué cosas os dan pereza en los juegos, qué cosas no, si nos da pereza, si simplemente os da pereza jugar, que ese es otro tema. A mí personalmente, si tengo a Bea a mi lado, no me da pereza jugar, solo me da una pereza extrema. Pero si tengo a Bea, a mi hijo, a mis amigos, y me dicen de jugar, salvo que sean aquellos juegos que os dije que no jugaría bajo ningún concepto, creo que no soy una persona perezosa a la hora de jugar. Así que bueno, ponedme en comentarios lo que os apetezca. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, suscribíos, hipear. Y un gustazo, como siempre, interactuar con vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.